¿Y qué soluciones podemos plantear? Pues vamos a intentar enfocarlas según los problemas que hemos agrupado. En primer lugar, soluciones de tipo social. De entrada, fomentar el debate. Del aborto, como hemos dicho, se habla cada vez menos. Y lo que interesa es, en mi opinión, justo lo contrario, que esté siempre vivo, que no nos acostumbremos. Ese es un gran problema del aborto. Si no nos acostumbramos a las víctimas del COVID, si no nos acostumbramos a las víctimas del cáncer, no podemos acostumbrarnos al aborto, porque hay muchas víctimas mujeres, hay muchas víctimas no nacidos y toda la sociedad acaba padeciendo. En ese debate del aborto no hay que olvidar que nos estamos moviendo en un terreno en el que hablamos de leyes no escritas, leyes que son anteriores a los códigos de derecho penal, leyes que son anteriores a las religiones. Son cuestiones que están inmersas, intrínsecas en el interior de cada uno. Lo mismo que ocurría, y aquí en la imagen aparece la portada del libro de Antígona, la tragedia de Sófocles, un autor griego del antes de Cristo, como nos cuenta que Antígona es condenada a muerte por enterrar a su hermano. El rey había prohibido que se la enterrara, sin embargo ella concluye que enterrarle era una ley no escrita y que estaba por encima de esas leyes civiles que el gobernante de turno, el rey de turno, había impuesto a la ciudad. Lo mismo ocurre con la vida. No es una cuestión de colores políticos, no es una cuestión de creencias religiosas, es una cuestión humana, meramente humana, que también, pues lógicamente, se enriquece con argumentos cuando abordamos desde otras perspectivas, pero que no perdamos nunca que estamos hablando de leyes no escritas. Fomentar el debate implica también hablar de qué tipo de educación sexual queremos impartir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en nuestra sociedad, donde estén disociados los distintos factores de la personalidad o donde los presentemos como algo integrado y vinculado al amor. Y luego ese debate tiene también que ofrecer alternativas. Una desgracia, como es la del aborto, no se puede solucionar con otra desgracia, que es someter a la mujer a que pase por ese trance y tener que conllevarlo el resto de su vida. Otro tipo de soluciones sociales, y también en el contexto del debate, es desenmascarar las mentiras del aborto. Una que me gustaría de entrada citar es el famoso juicio de Roe versus Wade, que fue la sentencia que dio lugar a que en Estados Unidos el aborto fuera considerado como un derecho constitucional. Aquí en la imagen vemos a Roe, una mujer que cuando quedó embarazada por tercera vez ya tenía 2 hijos y sus abogadas le propusieron que para que saliera adelante esa presión para la legitimación del aborto, dijera que había quedado embarazada como consecuencia de una violación, pero eso era algo absolutamente falso, tal como ella confesó años después. Todo este juicio duró 3 años. Al cabo de ese tiempo, el Tribunal Supremo sancionó la constitucionalidad del aborto en Estados Unidos, pero al cabo de ese tiempo Roe no abortó. Ella dio a luz a su hijo y lo dio en adopción. Posteriormente tuvo una vida, digamos, complicada y finalmente cayó en la cuenta de lo que había ocurrido y se convirtió en una activista provida hasta el momento de su fallecimiento. Pero todo este caso, que ha tenido tantísima trascendencia, ha estado montado y orquestado sobre grandes mentiras. Lo mismo ocurría cuando se hablaba de las cifras y de la demanda social del aborto. Lo mismo cuando se habla de esa hipotética libertad de abortar que se ha ido transformando en obligación de abortar por la presión externa. Presión que se ejerce también muchas veces de estados sobre otros estados, lo que podríamos considerar pues un auténtico colonialismo imperialista. O lo que podríamos considerar también un racismo cromosómico.
Si un niño tiene la trisomía 21, si tiene el síndrome de Down y eso se detecta intraútero, pues prácticamente se obliga a la mujer a abortar. Hay una presión que resta libertad, hay una opresión que no da toda la información, que no da todas las alternativas, que impide a la mujer decidir realmente en unas condiciones óptimas. Se habla de aborto seguro, que hay que aprobarlo, que hay que aumentarlo para que sea seguro, pero eso es una falacia. Una desgracia no hay que legalizarla, hay que poner los medios para corregirla y ayudar a las personas que la sufren. Que haya robos, eso es una desgracia, no conlleva que haya que legalizarlos, ni buscar condiciones seguras para los robos. Buscar unos días y unas horas donde nadie se lleve sustos, eso es un contrasentido. Se habla del aborto gratuito para que todos, todas tengan un acceso a esta práctica. Sin embargo, si estamos ante una desgracia y si pensamos que esta es la manera de evitar que solo las ricas puedan acceder al aborto, pues tendríamos que hacer algo parecido con el fraude fiscal. Por desgracia, los ricos pueden defraudar más fácilmente a Hacienda. ¿Tendría sentido legalizar el fraude para que también los pobres pudiéramos defraudar? O se habla mucho de que hay que evitar el aborto clandestino. Pues es otra gran mentira, porque ese aborto clandestino al final se ha traducido en el gran negocio del aborto. Gran negocio que pone de relieve que lo que hay detrás es mucho dinero, muchos intereses económicos, mucha gente que vive de esto y que además defrauda las leyes. Esto ocurrió en España y salió pues, poco antes de la aprobación de la ley AIDO, como en diversas clínicas no se vivían los presupuestos que estaban previstos en la ley del 85, se hacían abortos fuera de los plazos establecidos, sin cumplir la información que tenían que prestar los médicos, falsificando los certificados médicos y todo eso generando millones de ingresos de modo fraudulento. ¿Cómo se reaccionó ante esto? En vez de pararse a reflexionar y decir, esto no está funcionando bien, esto hay que racionalizarlo, pues no, fue justo lo contrario. La solución fue, hay que solucionarlo con más aborto, hay que dar un paso adelante. Hay que afirmar que si la ley del 85 está dando lugar a que se pueda poner en tela de juicio las prácticas en algunas de estas clínicas, lo que hay que hacer es ampliar esa ley para de esa manera, entre comillas, proteger a las clínicas, proteger a sus profesionales, siempre con la falsa excusa de que hay que proteger los derechos de la mujer y sin olvidar que lo que se está realmente protegiendo es el negocio de ese tipo de instituciones. El resultado fue que todo eso concluyó con la ley AIDO, que durante la tramitación pues llegaron a acuerdos, negociaron y hablaron con las clínicas para fortalecer su estatus. Esa comercialización de la vida también se ha puesto relieve en otros países. Lo más reciente, pues en Estados Unidos, cuando en el 2019 y en el 2020 quedó perfectamente reflejado cómo la mayor plataforma del aborto en este país pues estaba comercializando con los fetos abortados. Y hay imágenes de ejecutivas de Planned Parenthood donde negocian el precio de esos cuerpecitos. Soluciones sociales. En segundo lugar, soluciones para proteger y defender a la mujer. En mi opinión, la mujer no necesita más leyes de aborto. La mujer necesita otro tipo de leyes. Leyes que impliquen un apoyo real a la mujer embarazada para que pueda elegir con auténtica libertad, que es algo pues, que estoy procurando reiterar a lo largo de esta sesión. Supone ayudar a esas mujeres vulnerables con las ayudas económicas y familiares necesarias. Implica ayudar a esas mujeres que han sufrido un aborto y que tienen secuelas. De esto no se habla, es como un tabú y sin embargo es una realidad perfectamente constatada en la literatura científica y médica. Aquí he colocado una web muy doméstica, muy sencilla, pero donde
se habla de esta cuestión y donde hay links y accesos a algunos de esos artículos y que se pueden consultar. El síndrome del posaborto es una realidad, que además está constatado con artículos en los que hay un seguimiento durante bastantes años a unas poblaciones muy elevadas de mujeres que han sufrido el aborto. El aborto no libera, eso es una falacia, no libera a la mujer. El aborto tampoco la libera ni la desembaraza de sus problemas. Sus problemas hay que abordarlos con otra perspectiva. Soluciones sociales, soluciones para la mujer, soluciones para el no nacido. La primera de ellos y la más elemental es que reflexionemos. Si alguien plantea, según aquel falso dilema que decíamos al comienzo, pero es que hay que optar entre mi vida y la de el que no ha nacido, formulemos otra pregunta. ¿Es lícito eliminar una vida humana inocente para resolver un problema? Se podría contraargumentar de muchas maneras, pero no hay que olvidar la claridad y precisión de esta pregunta que cada uno tiene que resolver en conciencia. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito pedirle a alguien que lo haga? Y yo creo que esto solo lo podemos responder cada uno con la información suficiente, con las soluciones que tengamos al alcance de nuestra mano, pero sin olvidar que esto es nuclear y sin perder de vista que el niño no nacido no es un enemigo. Es un ser humano que lo único que quiere es salir adelante, igual que la madre. La madre sufre, lo pasa mal, tiene problemas, quiere salir adelante, quiere desarrollar su vida. El no nacido quiere hacer lo mismo, salir adelante. Y actuando con esos retos a la creatividad y a la laboriosidad humana, podremos encontrar soluciones para que ambas, la madre y el no nacido, salgan adelante. Indudablemente hay que darle mucho más valor y mucha más relevancia al niño que está en el vientre. En esta viñeta de José María Nieto aparece pues, una manifestación de abortistas con los lemas típicos, ¿no? Mi bombo es mío, el aborto es un derecho, aborto legal, sí al aborto. Suena todo muy bien, suena como dar libertad a la mujer, pero las pancartas se caen y las conciencias se conmueven ante la pregunta, ¿ya da pataditas? No es un enemigo, quiere salir adelante, igual que la madre. Con trabajo y con soluciones adecuadas podemos conseguirlo. Dentro de esas soluciones para el no nacido y para darle la relevancia que tiene, brevemente, pues voy a referirme a qué es el embrión y qué es el feto. Como ya hemos repetido también muchas veces, pero no me importa volver a hacerlo, no son solo seres vivos, son seres humanos en su fase más inicial de desarrollo. Y son humanos porque tienen en cada una de sus células los cromosomas humanos. Esto no es una lechuga, no es un pulpo, no es una jirafa, esto es un ser humano. Los 23 pares de cromosomas que tiene cualquier persona humana. Es el código de barras que está inscrito en cada una de nuestras células, desde que tenemos una célula hasta que nos morimos, cuando nos corresponda. Es una novedad biológica, no hay otro ser igual. Puede haber gemelos, pero a medida que se van desarrollando los gemelos, unos genes se inhiben y otros se expresan también de un modo diferente, incluso en los gemelos. Hay individualidad, es un individuo. Hay tesis que dicen que hasta que un embrión no llega al día 14, no se puede afirmar si es uno o si puede dar lugar a gemelos. Esto requeriría otra sesión para explicarlo. Pero hay muchos argumentos biológicos que evidencian que es un único individuo. Un embrión es no solo un conjunto de células iguales, es un organismo vivo coordinado, donde cada célula tiene su lugar, tiene su función, donde cuando el embrión tiene ya 2 células,
Ya cuando tiene 3, ya están incoados los ejes corporales. Ya podemos intuir qué va a ser el embrión, qué va a ser las membranas que van a envolverlo, donde podemos intuir qué va a ser la parte anterior y posterior, y por tanto qué va a estar arriba y abajo. Todo eso cuando solo tienen 2, 3 células. Ya está incoado un eje. Esto no es un grupo de células iguales, es un organismo que está perfectamente coordinado y con una autonomía de desarrollo. El director de orquesta es este código genético que va permitiendo que cada instrumento entre en el momento adecuado. Y hay una continuidad perfecta. Desde que tiene una célula, aquí tenemos un embrión fecundado, en el momento de una célula, va cambiando la forma, pero no cambia el sujeto. Y no podrá ser humano si no es humano desde el principio. Y todos los pasos, todos son igualmente necesarios. No hay ninguno irrelevante. Todos son igualmente importantes. Luego hay que darle relevancia, porque eso implicará respetar al no nacido.